San Juan 4. Estoy trayendo estos mensajes porque estoy estudiando otros temas para compartir, pero entré en esto por solo la palabra un. Vimos primero a Nicodemo, un hombre. Después, la semana pasada, vimos a una mujer, una mujer. Y hoy día vamos a ver a un. En el capítulo 4, versículo 43, San Juan 4, 43. Dice San Juan 4, 43. Observemos. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, observen, un oficial del rey, que es el tema para esta mañana, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Interesante este pasaje. Poco se habla, pero vamos a sacar provecho en esta mañana. Este oficial era quizá un oficial en el servicio directo del rey Herodes en ese momento, quien había caminado unos cuantos kilómetros para venir a ver a Jesús, porque se enteró que Jesús iba a pasar por allí. Y es algo curioso que cuando llega donde Jesús y al verle, este hombre le llama a Jesús Señor. Pero al notar esa palabra aquí en la Escritura, no lo notamos como señor Marín, señor Gutiérrez, señor Pérez, sino como el Curios del griego. Y eso significa que este hombre inmediatamente como que se pone bajo la autoridad de Cristo. Ahora sabemos nosotros que el libro de San Juan es un libro escrito para todas las personas, ¿verdad? No como si Mateo para los judíos, qué sé yo, para toda la gente, para que la gente pueda creer en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Ahora bien, este funcionario de gobierno tenía la certeza interna de que iba a ocurrir con su hijo lo que Cristo le dijese. Por lo tanto, él, dice la Biblia, creyó a Cristo y se fue. Es maravilloso lo que vemos aquí, porque de lo mucho que leemos es muy poquito lo que vamos a ocupar para la historia de esta mañana, o el mensaje para esta mañana. Así que el tema es un oficial del rey. Así le he llamado, un oficial del rey. ¿Qué hizo este hombre? En primer lugar, que caminó a Cristo. 3 cosas yo encuentro en este hombre. En primer lugar, este oficial del rey caminó a Cristo. Mire el 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir.
¿Cómo viene a Cristo? Él es un oficial del rey, un hombre con rango, un hombre con autoridad, un hombre, un hombre que tenía más autoridad que Cristo mismo. En ese momento, este hombre tenía autoridad sobre la persona de Cristo. Pero simplemente él camina a Cristo y cuando se encuentra frente a él, viene con un ruego. Mire, cuando vino de Galilea, 47, cuando oyó Jesús que había llegado a Judea, Galilea, vino a él y palabra clave ahí, rogó. Le suplicó. Como Pablo nos dice a nosotros, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Le rogó. Señor, te ruego por favor que desciendas a donde está mi hijo, que está muy enfermo. La preocupación era esa. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. ¿Por qué? Porque su hijo estaba enfermo. Qué interesante. Rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Tú has tenido a un hijo a punto de morir? ¿Hay alguien esta mañana que realmente haya tenido un hijo o una hija a punto de morir? Alza su mano. Si no lo hemos tenido, no podemos comprender esta escena. No hay algo más espantoso, hermano, que encontrarse en esa situación. Porque una criatura no puede hablar, no puede escribir, no se puede expresar. Y es horrible esta escena. Y este hombre viajó confiando en Cristo. Yo no creo que no era problema económico, sino yo veo aquí un problema de fe. Porque yo puedo entender, describir, captar de este pasaje, porque le di muchas vueltas al pasaje, de que este hombre era judío. Aparentemente. Aunque aquí en esta escena están los 12 también. Habían visto señales, y Jesús recalca mucho de las señales. Tal vez más le recalque las señales por los mismos judíos que estaban con Cristo allí. Pero su desesperación, que su hijo está a punto de morir, le ruega a Cristo, por favor, Señor, desciende. Tal vez él pensó, si tú vas a mi casa y tan solo le pones la mano en la cabeza, mi hijo se va a sanar. No solamente va con ruego, son dos cosas que yo capto aquí, sino que va con un reconocimiento. Eso lo encuentro en el versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo, ¿qué dice? Muera. En el ruego, la primera vez que le habla, su hijo está a punto de morir. Cuando conversa con Cristo y le reconoce como el Señor, como el Curios, como la segunda persona de la Trinidad, le dice, Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Qué terrible, hermano. Qué cuadro más espantoso. Según la Biblia, la muerte llega a cualquier edad y a cualquier persona. Pobre, rica, como venga. Cuando la muerte viene, viene. ¿Estás tú preparado, mi amigo, mi amiga, para ese momento? Un día la muerte va a venir por ti. Jesús le dijo a un hombre necio,
esta noche vienen por tu alma. Los demonios son los que vienen a buscar el alma de los perdidos. Este hombre le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dos cosas: la actitud y personalidad de este oficial del rey, que dicho sea de paso, no nos menciona su nombre, porque no tiene importancia, como la samaritana, como vimos la semana pasada. Viene Cristo con un ruego y reconociendo que Cristo es Cristo. Interesante. Yo puedo ver abiertamente, hermanos, en este pasaje, que para este oficial del rey sabía que en su corazón la única esperanza en este momento era Cristo. No había otra para su hijo. Cristo. Porque en 2 ocasiones el hombre le dice: desciende. Por favor, baja a mi casa. Dijimos al principio que este hombre era un oficial del rey. Lo más probable que era de los que tenía una posición muy elevada dentro del palacio de Herodes. Jesús, por el contrario, era un hombre humilde, común y corriente, para muchos, que venía de Nazaret, más encima, e hijo de un carpintero. Noten la escena. El otro, un oficial del rey, tal vez vestido como tal, ante un humilde y sencillo hijo de Dios. Pero note cómo el hombre baja y se pone más bajo que Cristo al rogarle y al reconocerle Señor. Interesante. Jesús estaba en Caná y dice la Biblia que este hombre vivía en Capernaum. Capernaum quedaba a 32 kilómetros de Caná. Y a este hombre le llevó tiempo caminar hasta llegar a donde estaba Jesús. Notemos el versículo 52 como detalle. Entonces él le preguntó la hora a los siervos, a la hora que había comenzado a estar mejor el niño. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Interesante. El hombre, cuando dejó a Jesús, no fue al tiro, o no sabemos por qué atrasó, tal vez por lo lejos, tal vez no tenía caballo, no sé, no tenía una carreta o que llegar, no tengo idea. Pero el asunto es que este hombre, oficial del rey, llegó al otro día a la casa. ¿Por qué se demoró? No es mi problema. Pero llega al otro día. No era cerca. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia de enseñar la Biblia, hermano, y el error, mejor dicho, cuando enseñamos la Biblia sin un mapa. Y nos vislumbramos a veces las distancias tremendas que hay. Este hombre había caminado esos 32 kilómetros. Este gesto que hizo este oficial del rey ante Cristo en presencia de mucha gente, a él no le importó. Que era reconocido como un hombre de alto rango, como un oficial del rey, de rebajarse y venir a hablar con Cristo. Y llevar su problema, su necesidad, su angustia a la persona de Cristo. Él simplemente necesitó ayuda. Y dijo: esta es mi oportunidad. Cristo es el único que me puede ayudar. No le importó el que dirán. No importó que la gente le reconociera quién era. ¿Y tú cómo es posible ir a hablar con un hombre común y corriente?
Si nosotros queremos, hermanos, ir a Cristo y recibir respuesta de Él, debemos ir con dos actitudes. Primero, con humildad, con ruego. Y segundo, reconocer a Cristo como Dios. Dos cosas que este hombre me enseña abiertamente a mi vida. Un hombre que no tengo idea cómo se llama. Pero sí yo veo su corazón y quién Él es. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el que dirán. En segundo lugar, un oficial del rey, que dijimos en primer término, que caminó a Cristo. En segundo lugar, yo veo que este oficial del rey, que confió en Cristo. Observemos. Jesús le dijo, cuando el hombre en dos ocasiones le dice, primero le ruega que descienda a su hijo que está muy enfermo, segundo le llama Señor y le dice, desciende a mi hijo antes que muera, que está a punto de morir. Jesús le responde en el versículo 50 lo siguiente. Jesús le dijo, os voy a leer 49 mejor. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende. Otra vez le dice Señor, segunda vez. Desciende antes que mi hijo muera. Qué cuadro más terrible. 50. Jesús le dijo, ve. ¿Qué agrega? Tu hijo vive. Fue todo lo que le dijo. Ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué dice? El hombre creyó, ¿qué cosa? La palabra de que Jesús le dijo y se fue. Eso es fe. Hermanos, muchas veces nosotros cometemos el error que tenemos problemas, angustia, problemas, dificultades. Oramos al Señor y a veces hasta lloramos, nos afligimos y entregamos de corazón nuestras cargas a Dios. Y cuando nos levantamos de la oración, levantamos la mochila de problemas y la ponemos. Yo creo que abiertamente este hombre no hizo eso. Yo creo que este hombre volvió silbando para su casa. ¿Por qué? Porque ya había depositado en Cristo su fe, su confianza. La solución para él en ese momento era Cristo. Logró su objetivo, habló con él y logró que Cristo le hablara, le respondiera. Unas simples palabras. Tan solo 4. Ve, tu hijo vive. ¿Qué hizo él? Se fue. Interesante. Este hombre confió, dice la Biblia abiertamente en el versículo aquí, abiertamente creyó. Creyó. Qué interesante. En la palabra que Cristo le dijo y se fue. Va a decir que él puso, este hombre, desde mi punto de vista, este hombre puso en práctica algunos principios bíblicos, para que me puedan entender. Y me voy a permitir de llevarlos a otros pasajes. No cierren ahí en Juan 4, que es nuestro pasaje. Vamos por favor a Jeremías capítulo 33, versículo 33. Jeremías 33, 33. 3. Jeremías 33, 3. El Señor dijo aquí, clama a mí. No los dioses paganos, no a la iglesia, no otras cosas, sino clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué hizo este hombre? Fue al indicado, fue a Cristo. Y le dijo, Señor. Vemos por favor en el Salmos capítulo 34. Salmos 34. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Salmos capítulo 34? Y en el versículo 8. Observemos. Gustad, 34:8 de Salmos. Gustad y ved que es bueno Jehová.
Observe la segunda parte. Dichoso el hombre, que dice, que confía en Él. ¿A dónde tenemos que ir? Al Señor. Si vamos al Señor, ¿qué vamos a tener? Dicha, alegría, gozo. Porque Él es el único, Él es el indicado. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y el hombre qué hizo? Obedeció a Cristo y se fue. Otro pasaje. Salmos capítulo 37, versículo 4. Salmos 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, ¿qué dice? Las peticiones de tu corazón. ¿Quién? El Señor. Este hombre llevó su petición al Señor, la presentó, se la entregó. El Señor le escuchó. Porque el hombre fue en humildad, en reconocimiento, en sumisión. Se puso totalmente bajo la gracia de Cristo. A pesar que tenía mucha gente a su cargo. ¿Pero qué hizo? El Señor concederá las peticiones de tu corazón. Y la primera parte del versículo, deleítate a sí mismo en Jehová. El hombre se fue contento. Porque el creador del mundo le dijo, ve, tu hijo vive. Y en el capítulo 37 de Salmo, ahí mismo, en el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Y miren, y, ¿qué dice? Confía en Él. Confía en Él. Punto y coma. ¿Cómo concluye? Y Él hará. ¿Quién? Jehová hará. Este hombre entregó su petición a Cristo. Este es mi problema, Señor. El Señor leyó, oyó las dos frases. Ve, tu hijo vive. Se acabó. Se acabó el problema. Y el hombre se fue. Qué tremendo, qué maravilla. Y para concluir, hemos dicho un oficial del rey que caminó a Cristo. En segundo lugar, que confió en Cristo. Y ahora, para terminar, el oficial del rey que compartió de Cristo. Como digo, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Qué hizo él? Se fue. Volvió a caminar sus 35 kilómetros de regreso de Caná a Capernaum, ¿verdad? Y lo interesante aquí que comparte este hombre que yo veo, que comparte con su siervo su fe. Vamos a la Biblia, por favor, el versículo 51, recuerde que nuestro pasaje es San Juan 4. San Juan 4, versículo 51. 50 voy a leer por contexto. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos, mire, tenía siervo en su casa, entonces era un hombre de dinero, le salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo, tu hijo vive. ¿Han escuchado esa frase? Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Mire el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, ¿qué dice? Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. En primer lugar, comparte la fe con los siervos. El para cerciorarse del gran milagro que se ve allí,
Él le pregunta a los siervos, oye, ¿y a qué hora más o menos mi hijo mejoró? Ayer como a las 7. Era el mismo momento, la misma hora en que yo estaba en Galilea con Cristo, en ese mismo momento. O sea que la sanidad fue instantánea y también a larga distancia. Sin Cristo ir, no era necesario para él. No era necesario. Bastó la palabra. Creyó, el hombre que creyó en la palabra de Cristo. Yo creo que todos los siervos se miraban y quedaron boquiabiertas. Qué increíble. Siguen caminando, llegan a la casa, ¿verdad? Porque la escena sigue, la escritura no nos da muchos detalles. Entonces, como dice aquí el pasaje 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Interesante. La frase, tu hijo vive, aparece 3 veces. Cristo lo dijo. El hombre lo dijo, ¿verdad? Y los siervos. Interesante. El número 3, que siempre tiene que ver con Cristo, con la resurrección de Cristo, y que tiene que ver con la Santísima Trinidad. En el versículo 50 aparece en el 51 y aparece en el versículo 53. Este hombre confió en Cristo. No solo él, sino también toda su familia. Y como estamos viendo en el libro de los Hechos, justamente capítulo 10, ocurrió como con Cornelio. Veamos el espíritu de Cornelio, que me hace pensar en Hechos 10. Hechos capítulo 10. Aquí en Hechos 10 observemos versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, un hombre también importante. Versículo 2, qué maravilloso como el Espíritu Santo le describe. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre muy espiritual, un hombre ejemplar, pero le faltaba lo más importante, la salvación. Lo mismo que a este hombre oficial del rey. Interesante. Para concluir con Cornelio, porque todo el capítulo, me voy a saltar al versículo 44 al 48. Del 44 al 48. Porque se repite mucho la historia. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oía en el discurso. Este pasaje es maravilloso, porque Pedro predica a Cristo aquí ante los gentiles en la casa de Cornelio, porque Cornelio había invitado a todos sus parientes, amigos conocidos a su casa. Mucha gente invitó, porque sabía que Pedro venía para que les predicara a todos. Lo interesante aquí, que el apóstol Pedro comienza a predicarles el evangelio a muchos de ellos, y Pedro todavía no terminado su mensaje, no llega a la conclusión. Pedro no hace la invitación, no dijo que levanten la mano quien quiera aceptar a Cristo, nada de eso. Cuando, pum, viene el Espíritu Santo y fueron salvos. 45. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, dicen los judíos? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Todos aquellos fueron salvos. Un cuadro interesante aquí.
Muchas veces nosotros fuimos enseñados, yo lo escuché muchas veces en mi vida en el pasado, que para comenzar una iglesia tenemos que empezar a trabajar con niños. Ganando los niños vamos a ganar a los padres. Capítulo y versículo, ¿dónde aparece en la Biblia? Dios siempre dice que nosotros tenemos que predicar al padre, al esposo. Lo vemos con el oficial del rey. Creyó él, creyó su familia. Creyó Cornelio, creyó toda su familia, toda su parentela y todos los amigos. Y vamos a Hechos capítulo 16, por favor. Hechos 16. Otro ejemplo que habla de familia, de casa. Por eso voy a esos pasajes nada más, porque estamos hablando de un hombre con familia. Hechos 16, el carcelero Filipo, como el carcelero Filipo. Hechos 16, 30. Aquí ustedes ya saben la historia. Pablo había llegado a Filipo. No había ningún templo en Filipo porque no habían judíos suficientes. Y Pablo entonces pregunta, ¿dónde se reúne la gente? ¿Dónde está el mercado? No tenemos mercado. ¿Estadio? No somos del Colo, así que no hay estadio. ¿Qué onda? Las mujeres en el río, ahí se juntan las mujeres a lavar. Porque no había sinagoga. Pablo parte para allá, les predica, qué sé yo, a las mujeres se convierten y luego Pablo y su compañero sacan el demonio de una joven. Esa joven era una esclava, le daba mucho dinero a su amo. Lo meten preso a Pablo. Y estando Pablo preso en la cárcel, en lugar de hacer lo que nosotros hacemos, que empezamos a alegar, ¿por qué me convertí? Si yo soy tan bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Y tanta tontera que decimos. Pablo y su compañero Silas oran y cantan en la cárcel. Hay un terremoto, pero un terremoto divino, muy extraño, un terremoto yo creo espiritual, totalmente del cielo, porque lo único que soltó son las puertas, las ventanas, las rejas, los cepos, las cadenas, ¿cómo se llama esta otra? Los grilletes y otros, las esposas que se llaman, ¿verdad? Y ningún preso arrancó. ¡Qué maravilloso! ¿Vio usted cuando fue el terremoto el año atrás? Lo que pasó en Chillán me contó un pastor amigo. Era en la cárcel de adobe, toda una parte, arrancaron, andaban metiéndose en todas casas de por haber. ¿Y qué ocurre aquí? 16:30. Y sacándoles el carcelero, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora bien, cuando Cristo está diciendo aquí esto, Pablo, no significa que cuando el padre y la madre se convierten, automáticamente los hijos son hijos de Dios. No, Señor. Aquí está hablando que cuando el hombre, el jefe de hogar, el sacerdote de la familia se convierte por su testimonio, va a ganar a su esposa y a sus hijos. Muchas veces nosotros como padres, en la iglesia somos buenos cristianos. Pero ¿sabe dónde se conoce al cristiano? Es en el hogar. Allí se ve, porque ahí no hay máscaras. Ahí se demuestra quién es. Es como cuando se está de novio. El novio y la novia viven un mundo de fantasía, de hipocresía. Son actores. La palabra actor en el griego significa hipocresía, hipócrita. La palabra hipócrita viene de actor. Y el novio y la novia venden una vida maravillosa. Pero cuando están casados, comienzan los problemas. Por eso muchos no duran. No duran nada, porque ahí aparece todo lo real, aparece lo que corresponde. Me recuerdo cuando nosotros nos casamos con mi esposa, el pastor me dijo, mira, uno tiene que soportar. Y una de las cosas que más aún hay que soportar son los olores. Este hombre está oyendo de Pablo no porque tú eres creyente, tu esposa automáticamente es creyente, legalmente, y tus hijos legalmente. No, Señor, porque la salvación a través de toda la Biblia lo vemos que es individual y personal.
no es global, no es familiar. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándola en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. ¿Por qué se bautizó? Porque creyó. Creyó y fue bautizado. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y, observen, se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó. Se alegró su esposa, el hijo mayor y así este. Y estoy completamente seguro que aquí no habían infantes, no habían bebés. No había bebé aquí. Lo habría dicho la Escritura. Todos los que creyeron, fueron bautizados, entendieron el Evangelio. Eran personas grandes, que sabían cuál es su izquierda y cuál es su derecha. Vemos el mismo cuadro, hermano. San Juan no nos da más detalles. ¿Qué pasó? Pero yo creo que llegó al fin, como vemos aquí con Cornelio, o con el carcelero que se convierte en el jefe del hogar y se convierte en la esposa y también todos los hijos. Este oficial, esta mañana, nos enseña, por lo menos a mí, me enseñó, que yo debo dejar mi orgullo y permitir que el Señor me use en humildad para su gloria, al guiar un alma a Cristo. Conocí una hermana en Cristo que cuando guiaba a alguien a Cristo, le contaba a los demás, pero no contarle de alegría, sino para decirle, yo tengo una joyita más en mi corona. Y como sacando pica. No tiene que ser así. Este oficial del rey nos enseña, y me enseña a mí, que yo tengo que, al tener un problema, rogarle al Señor. Y no seguirle. Hay muchos creyentes que cuando oran los pastores mandan al Señor. Señor, te mando que hagas tal o cual cosa. ¿Dónde debemos hacer la Biblia? Tenemos que rogarle, con ruego, con súplica. Como enseña la lección del discípulo bíblico en la oración. Ir a Dios en humildad. Y este oficial del rey nos enseña que debemos creer en Cristo y compartir nuestra fe con otros. Él la compartió con sus siervos y luego, en su caso, su familia. Por lo menos nos dice que todos los de su familia creyeron. Y si vamos más allá, también los siervos. Porque los siervos eran propiedad de sus amos. Todos salvados. ¿Qué nos enseña? Un oficial del rey, que ni siquiera sabemos cómo se llamó. Pero sabemos lo que le pasó, lo que hizo y los resultados. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Tenemos que ir a Cristo, llevar nuestra petición a Cristo y luego compartir la bendición con aquellos que la necesitan. Es la lección para esta mañana. Oremos. Gracias, Padre, te damos.